¿Qué es la epilepsia y por qué se produce la epilepsia? La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central que ocurre por un desequilibrio entre los procesos de estimulación o excitación neuronal y el sistema de inhibición. Cuando existe un desequilibrio entre o una mayor excitación de lo normal o una menor inhibición, cuando se pierde ese equilibrio, un grupo de neuronas pueden tener unas descargas anormales, sincrónicas, caóticas, que se pueden propagar a otras áreas del sistema nervioso central, generando las crisis, generando la sintomatología que caracteriza a la epilepsia. Es una enfermedad crónica por la recurrencia que presenta en los pacientes. Su etiología se debe a múltiples causas, desde causas genéticas, desde causas metabólicas, traumáticas, eventos vasculares, que van a generar ese desequilibrio en áreas específicas del sistema nervioso central o por mecanismos genéticos, metabólicos, incluso idiopáticos, que hace que en esas áreas o algunas áreas específicas del sistema nervioso central se genera los llamados también focos epilépticos. Muy bien. Cuando hablamos de epilepsia, que el órgano afectado es netamente neuronal, neuronas. Es el sistema nervioso central. Estamos hablando de que el área fundamental donde se produce esas alteraciones es la corteza cerebral. ¿Okay? La corteza cerebral, que tiene unas células, como el resto del cuerpo, que en este caso son neuronas, que funcionan por mecanismos de señales, de transmisión de señales entre una y otra, y usan iones de sodio, de calcio, de potasio, y debe haber un equilibrio de la concentración de esos iones a nivel de la célula, que permite un buen funcionamiento. Tienen los neurotransmisores, que son sustancias que permiten que una neurona se comunique con otra, activando esos canales de iones de sodio y de calcio, y permite la transmisión de señales entre una célula y otra. Cuando eso se altera y genera descargas anormales por hiperexcitabilidad o por disminución en la inhibición, eso genera descargas hipersincrónicas que van a causar síntomas, ya sean motores, sensoriales, sensitivas, psíquicas o cognitivas. Muy bien. Eso es epilepsia. Ahora, ¿qué es una convulsión? Es muy importante diferenciar los términos de convulsión y epilepsia. Habitualmente he confundido esos ambos términos. Sin embargo, la convulsión es el síntoma, uno de los posibles síntomas, y el síntoma específico cuando se trata de alteraciones motores, es decir, las sacudidas de los brazos o las piernas o una parte de la cara, los movimientos de torsión, la rigidez, ¿okay? Y las mioclonias, que son sacudidas motoras breves, ¿no? Eso es el aspecto convulsivo, es decir, hay un componente motor, es el componente motor de la epilepsia, y como habíamos mencionado, hay componentes sensitivos, sensoriales, por ejemplo, olfatoria, incluso autonómico, rubicundez en la cara, palidez, sensación de piloerección, o sea, piel de gallina, por ejemplo, o parestesia, sensación de que te camina hormiga por la piel. O sea que hay múltiples formas de presentación de la epilepsia. Algunos son visibles, muy notable, que es el paciente que evidentemente cae al suelo, que se pone rígido, que se pone cianótico, o sea, morado, que no puede respirar y luego se sacude violentamente. Obviamente, ahí el diagnóstico es tácito porque uno lo está viendo, pero existe otras manifestaciones o otra forma de expresarse la epilepsia que hace que es un poco sutil. De hecho, podemos resaltar que existe, cuando existe una complicación grave de la epilepsia, que es el estatus epiléptico,
Puede ser convulsivo, evidentemente cuando tiene componentes motor, y no convulsivo, que a veces pasa inadvertido, que es un paciente con síndrome, con síntomas o estados confusionales prolongados, y cuando se realiza, por ejemplo, un estudio de neurofisiológico como el electroencefalograma, observamos que existen descargas con características de crisis. O sea, el paciente está en crisis, sin embargo, no está haciendo ningún tipo de movimiento. Entonces, quiere decir que no todo paciente con epilepsia va a tener convulsión, o sí va a tener, y no todas las convulsiones pueden ser con movimientos involuntarios. No sé si se dice de esa manera. Efectivamente, no toda epilepsia convulsiona, ¿ok? Y no toda convulsión se va a convertir en epilepsia o forma parte de la epilepsia. Hay que llamar la atención, hay que resaltar un aspecto, subrayar un aspecto aquí, es que existen episodios de convulsiones que son, anteriormente se llamaba como sintomático agudo. Es aquel paciente que tiene una alteración metabólica, una causa inmediata, tóxico metabólico, por ejemplo, disminución del sodio, aumento exagerado del sodio, disminución del azúcar, aumento exagerado del azúcar, disminución del calcio o hipoxia, que genera convulsiones en un paciente que no es epiléptico y que corregido a esa causa, el paciente queda totalmente libre de las convulsiones, lo cual descarta en este caso el diagnóstico de epilepsia, que se caracteriza por ser recurrente, es decir, que se repite en el paciente. Anteriormente se planteaba de manera muy rígida que eran 2 o más crisis para hacer el diagnóstico. Con las investigaciones y los cambios en los conceptos, las revisiones de los conceptos, hace que aún con una sola crisis podemos tener una posibilidad de recurrencia mayor a la población normal y considerar al paciente como epiléptico. Ahí entra un aspecto fundamental que quería mencionar también, que es que en la población general todos tenemos alguna susceptibilidad en algún momento de tener crisis, y eso es un 8%. En el paciente con lesión cerebral o con otra susceptibilidad metabólica, genética, a nivel del sistema nervioso central, esa recurrencia, esa posibilidad de recurrencia sube hasta el 50-60%, lo cual amerita el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Una persona que padezca de epilepsia, que convulsione, ¿le pasa igual a estas personas migrañosas que sienten ese aura como que ahí viene, qué sé yo, la convulsión? En efecto, eso entra dentro de la clasificación como tal de la epilepsia. Algunas pueden tener auras, generalmente, que son las crisis focales del lóbulo temporal, generalmente, que tiene aura epigástrica, o pueden tener algunas crisis del lóbulo frontal, que pueden tener aura motora, una sacudida breve en una parte, es decir, una crisis focal que luego se generaliza. Cuando viene la crisis focal, que todavía el paciente no ha perdido la conciencia, ya sabe que viene la crisis y puede tomar medidas. Pero muchas veces, en algunas otras tipos de crisis, el paciente pierde la conciencia del inicio. Es decir, no hay esa aura, ese aviso previo a la crisis. Incluso existe un periodo prodrómico que puede ser horas o días antes, que el paciente siente un cambio, se siente diferente y sabe que en algún momento puede tener la crisis. Eso nos obliga a clasificar la epilepsia en grandes grupos, es decir, las crisis que son focales, la epilepsia que evoluciona con crisis focales, es decir, que no hay compromiso de la conciencia en el inicio ni al final, o las que tienen conciencia conservada al inicio y luego en el transcurso de la crisis se altera la conciencia, y las que tienen alteración de la conciencia desde el inicio, ¿okay? Que son las crisis generalizadas, para ponerlo en grandes grupos, digamos, para entenderlas mejor. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con epilepsia? ¿Qué siente esta persona? El paciente va a experimentar síntomas motores inusuales, es decir, algunos, por supuesto, ya
con la recurrencia ya identifica la sintomatología. Pero desde el punto de vista semiológico, vamos a tener síntomas motores, que son las sacudidas, la mioclonia, que el paciente tenga una postura tónica, es decir, rigidez en una extremidad, que tenga mioclonía, que son sacudidas de los brazos, por ejemplo. Pueden ser sacudidas mioclónicas de los párpados, incluso se llaman mioclonía palpebrales. Esos son los aspectos motores. El paciente puede tener síntomas sensitivos positivos, es decir, hormigueo, parestesia, síntomas sensoriales, que es manifestaciones olfatorias anormales, es decir, un ambiente donde no hay malos olores, de repente siente un mal olor que no y es identificado por el resto de las personas, o alteración del olor existente. Puede haber manifestaciones visuales, visión de escotoma o visión de figuras, o alteración del tamaño de los objetos que está viendo el paciente. Esos son algunas de las manifestaciones, es decir, sensorial, visual, auditiva, gustativa, olfatorias, que son manifestaciones sensoriales. Tenemos manifestaciones de tipo psíquico, que pueden ser alucinaciones de repente, o manifestaciones cognitivas, que son desorientaciones súbitas, y por supuesto tenemos también las crisis de ausencia, que es un paciente que está en una actividad, se detiene el comportamiento de manera brusca y al cabo de 10, 15 o 20 minutos retoma la actividad que estaba haciendo en el punto donde inició la crisis. Es decir, o sea, tuvo como que una pausa, pausa, y durante ese episodio no responde porque no está conectado con la realidad, aunque no pierde el tono. Puede tener, por ejemplo, algunos parpadeos o tener la mirada fija y no puede interactuar con el medio. Eso serían crisis de ausencia. Y la típica crisis que el paciente cae al suelo, que es la crisis grave que compromete la vida del paciente en algunos casos, porque hay caídas, puede sufrir golpe, o puede incluso en el curso de la crisis tener arritmia, y eso es el peligro de un paciente que pierde la conciencia, que se cae, la duración de la crisis, que puede representar también peligro para el paciente, o la repetición, es decir, que el paciente presente 2, 3 crisis sin recuperación de la conciencia entre una crisis y otra, y eso genera trastorno de la oxigenación, de la hipoxemia a nivel de los tejidos, y puede generar daño reversible o irreversible en el paciente, broncoaspiración o otras complicaciones más graves. Bien, aquí en el programa siempre hemos comentado que cada paciente, independientemente de la patología, va a ser muy particular, ¿no? Exacto. Pero el número, la frecuencia de estas crisis, de estos episodios, ¿de qué va a depender? Si el paciente se toma su medicamento, si no lo hace, si se cuida o no se cuida, o de qué va a depender la frecuencia de todos estos episodios, bien sea epilépticos, bien sea de convulsiones. ¿De qué depende todo esto? En primer lugar, la frecuencia va a depender del tipo de epilepsia, ¿no? Tenemos epilepsias que son, digamos, para ponerlo más literal, que son más graves, ¿no? Que son crisis más graves, sobre todo en la infancia, que son síndromes epilépticos que evoluciona con alteraciones severas a nivel cognitivo, o sea, con retardo mental, que cursan con encefalopatía progresiva. Tenemos incluso algunos no son compatibles con la vida, que son pacientes que pueden tener hasta 50 crisis al día por el tipo de crisis, las alteraciones genéticas y tisulares a nivel del sistema nervioso central, y tenemos crisis que son más espaciadas, para ponerlo así, menos frecuentes. Sin embargo, entonces depende del tipo de lesión, del tipo de tipo de enfermedad, del tipo de epilepsia del que estemos hablando, y factores que no dependen digamos, de ese aspecto, que son factores que dependen de la selección adecuada del medicamento, porque
no todos los fármacos actúan de la misma forma, ni van a ser efectivos para algunos tipos de crisis. Y factores que dependen de la responsabilidad del paciente, de cómo se cuida el paciente, de cómo toma los medicamentos, de si la dosis es adecuada y con qué frecuencia es expuesto el paciente a factores precipitantes que pueden ser desde la deshidratación, la fiebre, infecciones, sustancias tóxicas, etcétera, etcétera, que pueden precipitar las crisis. Entonces la frecuencia de la crisis depende, uno, del diagnóstico, de la gravedad, de la lesión tisular, de los mecanismos que están involucrados en la génesis de esa epilepsia y de los factores que dependen del médico y del propio paciente, ¿no? Muy bien, con esta pregunta cierro este segmento. ¿Este tipo de paciente requiere un equipo multidisciplinario? Me refiero a que no solo el neurólogo, puede ser cardiólogo, psiquiatra, nutricionista. ¿Sí requiere un equipo multidisciplinario? Sí, esa pregunta es fundamental. Digamos, la epilepsia es un aspecto de la neurología al cual se dedica incluso algún neurólogo de manera exclusiva, es decir, lo llamamos epileptólogos, que ellos profundiza en la génesis de la crisis, en la semiología de la crisis, en el manejo de la crisis, y son los que manejan habitualmente las epilepsias más refractarias o las que incluso tienen criterios de cirugía de la epilepsia. Dicho esto, el paciente no está solamente formado de neuronas, el paciente tiene riñón, tiene corazón, o sea, es decir, tenemos que cuidar el aspecto del medio interno, de cómo está su salud en general, el estilo de vida, cómo está su función cardiovascular, cómo están los niveles, su funcionalismo hepático, renal, que de hecho también tiene interacciones con los medicamentos. Dependiendo de cómo estén esos aspectos de la salud en general, de los problemas sistémicos que pueda tener el paciente, también se puede escoger uno u otro medicamento. Eso nos lleva a un aspecto que debemos resaltar, es que al paciente epiléptico hay que hacerle una buena historia clínica con una anamnesis profunda desde el momento de la concepción y la edad de la madre en el momento en que hizo la concepción. Todos esos son aspectos importantes. Cómo fue el periodo prenatal, cómo fue después al nacer, el periodo perinatal, postnatal, infecciones que pudo haber tenido como meningitis en la infancia, etcétera, etcétera, hasta llegar a la edad adulta, revisar si tiene hipertensión arterial, si tiene arritmia, si tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, o otros fallos que pueden afectar la evolución, que es otro de los aspectos que también puede influir sobre las frecuencias de las crisis. Muy interesante. Bueno, ya estamos conversando sobre epilepsia. Nos acompaña un especialista en esta área, el doctor Severin Coné. Él es neurólogo. Puedes contactarlo a través del 0414 0412, 959-5200. 8:53 de la mañana. Enseguida regresamos con más de Tono Salud. Hoy estamos conversando sobre epilepsia. Nos acompaña el doctor Severin Coné. Puedes contactarlo a través del 0412-959-5200. Doctor, aquí tenemos algunas preguntas a través de la mensajería. ¿Qué es la epilepsia no convulsiva? La epilepsia no convulsiva, o también el estatus epiléptico no convulsivo, es la manifestación clínica en la cual la descarga o el fenómeno epiléptico no se manifiesta en forma motora, es decir, no incluye las manifestaciones motoras, pero sí incluye manifestaciones psíquicas, manifestaciones conductuales, detención del comportamiento, crisis de ausencia, alteraciones cognitivas, es decir, todas aquellas alteraciones, ya sea sensoriales, sensitivas, cognitivas, psíquicas, autonómicas, que no genera movimientos anormales en el paciente. No son actividades motrices, digamos, para ponerlo en esos términos. Ok, otra pregunta a través del 0424-209-5442. ¿Cuánto tiempo puede durar una epilepsia, que en este caso creo que era convulsión, y qué daños ocasiona en el cerebro?
podemos dividirlo en dos, la pregunta, o aclararla más bien. Es decir, la crisis en sí tiene una duración relativa. Por ejemplo, las crisis de ausencia, generalmente cuando son ausencias típicas, dura entre 15 y 20 segundos. Pero hay crisis que son crisis generalizadas que dura 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Y uno de los puntos de corte fundamental que es importante tomar en cuenta es una crisis generalizada que dure más de 5 minutos, ya constituye un estatus epiléptico en el aspecto conceptual. Es decir, ya tiene que como activar todas las alarmas sobre lo que puede ocurrir después. 5 minutos convulsionando, ya este paciente es una emergencia, porque está entrando en estatus epiléptico. Ese protocolo es para optimizar los recursos y optimizar la atención y evitar mayor complicaciones. Normalmente, como para reforzar la respuesta, normalmente 2 o 3 minutos son lo que dura una crisis promedio que dura una crisis epiléptica, una crisis generalizada. Pero la duración de la epilepsia, que es el otro aspecto de la pregunta, es recordar que la epilepsia es una enfermedad crónica. En algunos casos la enfermedad es de por vida, y en algunos casos dura hasta por ejemplo, la pubertad, algunas crisis que son exclusivamente de la infancia, y hay crisis y hay epilepsias que son de causa estructural, que una vez eliminado esa causa estructural, podemos decir, llamar una malformación a nivel del sistema nervioso central, ya sea arteriovenosa, la presencia de un tumor, que una vez se atienda la causa, la lesión, puede el paciente quedar libre de crisis y por lo tanto sería una epilepsia curada, ¿no? Entonces puede ser curada, puede ser de por vida, o puede ser autolimitada de acuerdo a la parte de la epilepsia autolimitada de la infancia, por ejemplo. Muy bien, aquí también nos preguntan, ¿las personas con esta condición pueden practicar deportes? Sí, debería más bien practicar deporte, porque la epilepsia no es una contraindicación para realizar actividad física. Se recomienda actividad física aeróbica, una frecuencia mínimo de 3 veces por semana, y dependiendo de las características del paciente, porque no se puede adoptar la misma recomendación para todos los pacientes, porque existen fenómenos o enfermedades que no sería compatible con la realización de actividades físicas, porque tiene otro tipo de limitaciones o porque hay compromiso del área cognitiva, pero de forma general la actividad física es más bien saludable para el paciente con epilepsia, porque mejora la salud en general, mejora el sueño, mejora la memoria, mejora el estado de ánimo, y por lo tanto también puede en última instancia incluso disminuir el número de crisis, porque el paciente con mejor estado de ánimo, que no tenga depresión, que no tenga ansiedad, también tiene menos factores de recurrencia que precipiten las crisis de epilepsia. Muy bien, nos preguntan cuál es la relación entre epilepsia y el ciclo menstrual. La epilepsia que se relaciona con el ciclo menstrual es la epilepsia catamenial, por una interacción entre el ciclo menstrual, el cambio hormonal que puede existir en el ciclo menstrual, el aumento de los estrógenos, sobre todo en la fase folicular, que esos cambios bruscos de niveles de concentración de estrógeno que actúan en ciertas áreas específicas, ya sea el sistema límbico, el área frontal, que pueden generar un desequilibrio metabólico de neurotransmisores, puede hacer que 2 días previo o durante la menstruación el paciente presente mayor frecuencia de crisis. Esas epilepsias catameniales, que son las que están relacionadas con el ciclo menstrual, tienen otro tipo de manejo, tiene algunos medicamentos más específicos para el manejo, incluso los días previos al inicio del ciclo menstrual, cuando las reglas o las menstruaciones son regulares.
Solo por cultura general, ¿qué podemos hacer nosotros si estamos en la calle, en un centro comercial y vemos una persona convulsionando? Una persona que esté sola, esté en el piso, ¿qué podemos hacer nosotros para apoyar, para ayudar? Esa pregunta es muy importante, es medular para la atención, para la lucha contra la epilepsia, que debe ser de todos. De hecho, toda la población debería estar en capacidad de actuar frente a una crisis, porque en cualquier momento podría estar siendo el único testigo, claro, de ese evento tan aparatoso. Frente a ese evento, lo primero es mantener la calma. Eso es lo primero, porque primero tiene que estar en control el testigo para poder ayudar al que ya ha perdido la conciencia, que está a la merced de cualquier tipo de daño. Lo primero es mantener la calma y saber, como un adagio médico muy famoso, que es primum non nocere, es decir, lo primero es no hacer daño, ¿ok? Entonces, es decir, la actuación no debe ser más bien una complicación para el paciente. Y mantener la calma, saber que el paciente está teniendo un evento autolimitado, es decir, un evento que debe terminar en 1, 2 o 3 minutos, que realmente nosotros no tenemos ninguna capacidad de detenerlo, porque son descargas que están a un ritmo a nivel del sistema nervioso central y que van a terminar una vez que esas descargas cesen, ¿no? Entonces, tratar de refrenarlo, de darle respiración boca a boca, de meterle cosas en la boca, nada de eso detiene la crisis. Lo que tiene que es esperar el tiempo que dure la crisis, teniendo en cuenta, registrando la duración de la crisis, registrando que no dure más de 5 minutos, ya para tomar decisiones. El paciente que ha perdido la conciencia, que se cayó, que se va a caer, que hay que ayudarlo, recostarlo de lado. Eso permite que el exceso de saliva, por las contracciones que tenemos a nivel de la faringe, el exceso de saliva que el paciente no puede deglutir en ese momento, sino que se acumula esas secreciones que pueden ir a vías respiratorias. Al estar de lado, se drena automáticamente hacia afuera y no genera broncoaspiración. Y si hay vómitos, igualmente eso se elimina y no genera obstrucción de las vías aéreas. No refrenarlo, como vuelvo a repetir, para evitar lesiones musculares, luxaciones, esguinces. Si hay objetos cerca del paciente, retirarlo para evitar que se golpee. Generalmente en una casa, por ejemplo, podría tener una almohada donde tú pones debajo estando de lado, poner debajo de la cabeza del paciente para evitar que se golpee. O si es en la calle, solamente con ponerlo de lado puede ser suficiente. Retirar por ejemplo, si es la corbata, cualquier cosa que puede generar una situación de constricción de la vía aérea, y acompañar al paciente. Es importante prestar atención, aunque es un momento difícil, prestar atención a toda la sintomatología, porque debería estar en condición de después relatar todo lo que ocurrió con la crisis. En muchos casos nosotros pedimos video casero al familiar, porque es la manera de que el médico vea realmente cuál es la semiología, si tiene un inicio focal, es decir, si la descarga inicia en una zona específica del sistema nervioso central, cómo queda el paciente después de la crisis. Observar todos esos detalles son muy importantes para el manejo del paciente, pero en ánimo de ayudar al que está teniendo una crisis, esas son las actuaciones fundamentales que debe tener. Y una vez recuperado la conciencia, si el paciente ha tenido una sola crisis y es conocido epiléptico, normalmente no amerita llevarlo de emergencia, sino se puede comunicar con su médico tratante para o notificar la crisis, o llevar lo que llamamos nosotros el diario de crisis, un paciente que ya tiene como registro de la crisis. Y en caso de que la crisis represente una emergencia que ha durado más de 5 minutos o presenta 2 crisis continuas sin recuperación de la conciencia entre una y otra, entonces ya sabemos que debemos llevar a ese paciente a una emergencia o ser atendido de emergencia. Sí.
Muy bien. Hace poco colgó un post en su cuenta de Instagram, @neurocebe, de algunos mitos, que algunos ya lo hemos conversado en el transcurso del programa, y otros que me parecen bien interesante mencionarlos. Por ejemplo, usted conversaba o mencionaba sobre este tipo de paciente con epilepsia. Son personas que pueden rendir igual que cualquier otra persona que no tenga esta condición en el trabajo, por ejemplo. Eso es un mito que se puede pensar. Hay personas que piensan, bueno, tú eres una persona con epilepsia, no rindes igual a una persona sana que no tenga ninguna condición. Sí, en efecto hay muchos mitos alrededor de la epilepsia desde los tiempos antiguos, desde la concepción de que la epilepsia era una cierta posesión, una manifestación de la posesión. Es decir, siempre en toda la historia de la epilepsia, que es bien jugosa, digamos, siempre ha habido muchísimos mitos alrededor de la epilepsia. Y esos mitos persisten hasta estos días, y siempre tratamos de aclararlo cuando tenemos la oportunidad de mencionarlo para aclarar las dudas. La gente suele pensar que el paciente con epilepsia necesariamente tiene algún compromiso cognitivo, y no es así. De hecho, la mayoría de los pacientes tiene coeficiente intelectual igual o mayor al promedio. Lo que sí puede influir en el rendimiento sería el ausentismo. Un paciente que no está bien controlado, que quizás la parte terapéutica no está óptimo, entonces por la recurrencia de la crisis podría tener ausentismo. Pero en cuanto a conocimiento, a habilidad y a responsabilidad, no tiene ningún tipo de diferencia con la población general, digamos. Otra de las cosas que mencionaba en este post era referente a las personas de la tercera edad que pueden o no cursar una crisis de epilepsia. Efectivamente, es un tema muy interesante. Hay que recordar que la epilepsia tiene dos picos. Un pico que es en la infancia, o sea, hay el porcentaje de 0.5 a 1% de la población en general sufre de epilepsia, aproximadamente un 1% de la población. Y el mayor porcentaje está o en la infancia o después de los 60 años, es decir, después de los 80 fundamentalmente, porque existen varios factores nocivos en el sistema nervioso central que aparecen a esas edades, que ya mencionaremos a continuación. Entonces, esos dos grupos más bien son los que son más propensos a presentar epilepsia. Es decir, la ancianidad, o sea, la tercera edad es un grupo que hay que tomar muchísimo en cuenta de inicio incluso de la epilepsia. Y ese inicio puede ser entre 127 y 140 por cada 100.000 habitantes mayores de 80 años. Es decir, es un grupo importante de inicio de la epilepsia. Y eso es debido a los factores cardiovasculares, renales, hepáticos, enfermedades crónicas, la incidencia de tumores en esa edad o de enfermedad vascular cerebral, porque sabemos que la enfermedad vascular cerebral después de los 60 años es muy frecuente. Los pacientes que tienen, por ejemplo, fibrilación auricular, que tienen procesos embólicos, que hacen infartos corticales, como habíamos dicho al principio, que es debido a descarga anormal en las neuronas corticales. Por lo tanto, los infartos corticales van a generar áreas de cicatrización, de gliosis, que son propensos a esa descarga anormal, a ese desequilibrio, y por lo tanto iniciar epilepsia. Es decir, las personas mayores, por ejemplo, en un 27, un 20 a un 50% de los pacientes con evento vascular cerebral van a presentar epilepsia. O sea, es un número importante. Casi la mitad de esos pacientes que tienen ACV, dicho popularmente, ictus, stroke o evento vascular cerebral isquémico hemorrágico, van a presentar epilepsia. Ahora, aquí, por esto que hemos conversado, el problema no es la epilepsia, el problema no es la convulsión, los tipos, clasificaciones.
Aquí el gran detalle es que este tipo de paciente mantenga control médico. Es muy importante el seguimiento estrecho. Necesita una gran responsabilidad del paciente con su salud. El acompañamiento familiar también, que es muy importante, el apoyo familiar, el apoyo psicológico, que es importante, nutricional, pero tiene ese aspecto multifactorial que hay que atender, desde la dieta, los ejercicios, el ajuste de los medicamentos, un estilo de vida acorde a esa patología. Como por ejemplo al paciente hipertenso se le recomienda comer bajo en sal, al paciente epiléptico se le recomienda dormir adecuadamente, tener higiene del sueño, dormir 6 a 8 horas. Se recomienda mantener un estado de ánimo adecuado, un buen manejo del estrés, de la ansiedad. Se debe tratar, cuando hay componentes depresivos, debe ser tratado con un especialista, psicólogo, psiquiatra. Es decir, hay que atender todos los aspectos que rodea la enfermedad, no solamente desde el punto de vista científico, sino también social, psicológico, etc. Entonces quiere decir que un paciente que haga todo lo que se requiere, y el control médico, puede llevar una vida totalmente normal. En efecto, es así. La epilepsia debe verse como una condición médica, igual que las otras, donde el paciente puede tener una vida plena. En algunos casos, cuando uno hace el diagnóstico, es como una tragedia. El paciente piensa que se le ha acabado la vida, y eso realmente es a veces por los mitos, claro, por los prejuicios, la estigmatización contra la cual luchamos, hace que el paciente piense que está sufriendo una condición sumamente especial, de especial daño, que va a ser menos, que va a producir que sea menos que los demás, y es más lejos de la realidad. Seguro, hoy estamos conversando con el doctor Severin Coné. Él es neurólogo. Puedes contactarlo a través del 0412-959-5200. Hoy estamos conversando sobre epilepsia. 9:26 de la mañana. Enseguida regresamos con más de Tono Salud. Hoy estamos conversando sobre epilepsia. Nos acompaña el doctor Severin Coné. Él es neurólogo. Puedes contactarlo a través del 0412-959-5200. Doctor, aquí tenemos un par de preguntas a través de la mensajería, a través del 0424-209-5442. ¿Algún medicamento puede causar convulsiones? Sí, en efecto, no solamente medicamentos, sino que existen factores tóxicos y metabólicos, farmacológicos, que pueden generar crisis. Es decir, existen algunos antibióticos que bajan muchísimo el umbral de las crisis, como el imipenem, por ejemplo, ¿verdad? Antineoplásicos, algunas sustancias psicoactivas, algún tratamiento psicotrópico que pueden, o algunos medicamentos que son los neurolépticos, que tienden a favorecer la presencia, la incidencia de crisis en pacientes epilépticos e incluso en pacientes que no sean epilépticos, ¿no? Aquí también nos preguntan, y sería la última pregunta que tenemos de los oyentes. ¿Un traumatismo en cabeza puede causar convulsiones y a su vez esta persona puede llegar a ser epiléptico? Sí, muy interesante pregunta. En primer lugar, el traumatismo craneoencefálico o traumatismo craneal, en el cual hay un daño directo, ya sea por objeto penetrante o contuso, genera una alteración en el sistema de transmisión de señales a nivel del sistema nervioso central, que puede generar una crisis en el momento del traumatismo o de manera remota, es decir, posterior a una semana, 2 semanas o incluso meses o años después. Generalmente la crisis que ocurre durante el traumatismo no
no predispone a que el paciente sea epiléptico más adelante. Pero una crisis en la fase subaguda, digamos, en las 2 semanas, en las primeras 2 semanas, o una crisis posterior al traumatismo de meses o años después, significa que a nivel cerebral, alguna área que sufrió ese daño quedó con una alteración o una gliosis, una alteración en su funcionamiento que va a significar la recurrencia de las crisis en ese paciente. Es decir, es más probable que el paciente que convulsiona mucho más tiempo después del traumatismo sí presente epilepsia focal, epilepsia estructural, epilepsia secundaria al traumatismo o epilepsia postraumática, que aquel que convulsiona durante la crisis, que es por la anoxia directa sobre el sistema nervioso central y no necesariamente vaya a recurrir. Si ese mismo paciente que convulsionó durante el traumatismo convulsiona después, un tiempo después, ya configura el otro perfil para diagnosticar la epilepsia como tal. En este momento, doctor, contamos con tratamientos y un buen abanico de fármacos para tratar este tipo de pacientes. Sí, el tratamiento de la epilepsia es fundamentalmente farmacológico, por supuesto, para generar ese equilibrio que se necesita a nivel de la transmisión de la señal nerviosa para evitar esa descarga hipersincrónica, y tenemos un gran abanico de fármacos. Antiguamente, hasta recientemente le llamábamos fármacos antiepilépticos. Hoy preferimos el término fármaco anticrisis, ¿ok? Y pueden ser destinados, algunos de los medicamentos tienen efecto para crisis focales, ¿okay? Por su mecanismo de acción, y otros para crisis generalizada, y algunos tienen un abanico de tanto las crisis focales como las crisis generalizadas. Entonces, desde la semiología de la crisis, apoyados por el estudio neurofisiológico que puede ayudarnos a clasificar la epilepsia en focal o en generalizada, porque la descarga nace en una zona específica. Eso nos ayuda a seleccionar el medicamento más adecuado para crisis focales o para crisis generalizada, o en algunos casos se necesita la combinación de varios fármacos, 3 incluso hasta más para lograr un control de las crisis. Es decir, hacemos un protocolo de introducción gradual, tanto la dosis del medicamento en monoterapia hasta llegar a dosis tolerable. O sea, la mayor dosis posible con menor efecto y con mejor respuesta. Eso es lo que siempre se busca, hasta agotar esa posibilidad, y en vez de retirarla, sino que se agrega un segundo medicamento según el caso, un tercer medicamento, hasta un cuarto o quinto medicamento. Aún con todo eso, el paciente no tiene una buena evolución, pensado que una epilepsia refractaria lleva ya a otro siguiente nivel de atención, de seguimiento, de videoelectroencefalograma, incluso la posibilidad de instalación del estimulador vagal o de cirugía de epilepsia en algunos casos. Muy bien. Doctor, bueno, como siempre agradecido por este contenido, gracias por apoyarnos con este tema en la mañana de hoy. Hoy estuvimos conversando sobre epilepsia. Con esto que hemos conversado en casi 2 horas de espacio, ¿cuál sería su último mensaje para todas las personas que nos sintonizan a esta hora? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es un honor compartir contigo, con tu equipo de trabajo. Y sobre todo tener la posibilidad de conversar sobre la especialidad que nos fascina, que es la neurología, y los temas en los que podamos ayudar con algún granito de arena para los pacientes, orientar, sobre todo una orientación, porque al final el seguimiento estrecho tiene que ser con el médico tratante, pero todo lo que podamos aportar para elevar el nivel de conocimiento sobre cualquier patología que puede ser de ayuda en momentos puntuales en algún paciente. Entonces es para mí un placer conversar sobre cualquier tema de neurología. Seguro, gracias. Y bueno, también
En su cuenta de Instagram, @neurocebe, está frecuentemente colgando información bien interesante y concisa, entendible para todas las personas que podamos ingresar a su cuenta de Instagram, @neurocebe. Doctor, ¿en dónde queda su consulta? El contacto que tenemos es 0412-959-5200. ¿En dónde está ubicado aquí en Caracas? En Caracas estoy ubicado en la Policlínica Méndez Gimós, por la avenida Andrés Bello. Consulta los días lunes y jueves en la mañana, y en la Clínica Loira, que es para el oeste en el Paraíso. En el Paraíso, los días lunes, miércoles y viernes. Muy bien. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias. Hoy estuvimos conversando sobre epilepsia. Nos acompañó un especialista en esta área, el doctor Severin Coné. Él es neurólogo. Puedes contactarlo a través del 0412-959-5200. 9:47 de la mañana. Enseguida regresamos con más de Tono Salud por el circuito Adulto Joven 88.1 FM.